Hoy vamos a hablar de Platón, uno de los dos grandes filósofos de Grecia, que nace en una isla vecina de Atenas en el año 427 a.C., o sea, pocos meses después de la muerte de Pericles, lo cual significa que ya ha pasado el mejor momento para Atenas. Cuando Platón contaba solo 22 años, en el 405, ya ha tenido lugar la derrota en la guerra contra Esparta, en la cual Atenas ha perdido su hegemonía. La hegemonía que ha tenido durante todo el siglo V, llamado siglo de Pericles, que fue la época de gran desarrollo de las artes, de las ciencias, de la filosofía, de todo. Y a Platón entonces le va a tocar vivir las consecuencias de esa pérdida. Por una parte, el gobierno de los 30 tiranos, y por otra parte, el hecho de que la democracia ya se encuentra en declive. Y estos hechos van a marcar tanto su vida como su obra. Su nombre verdadero fue Aristócles. Afortunadamente para la historia de la filosofía, o sea, para que estos dos grandes no quedaran confundidos por la similitud del nombre, lo conocemos por su apodo Platón, que hace alusión a sus anchos hombros. Se dice de él que era bello, majestuoso, y como todos los filósofos salvo Sócrates, era un aristócrata. De parte del padre era descendiente de Codos, último rey de Ática, que es una región a la que pertenece Atenas. De parte de la madre era descendiente de Solón, uno de los 7 sabios. Además estaba emparentado con otras personalidades de la época, su tío Cármides y otro tío Critias, quien participó en la vida partidaria de fines del siglo V, y como aristócrata formó parte de los 30 tiranos. Inclusive era una de las personas más odiadas entre los griegos. Aunque Platón va a tener una importante vocación política, esta no comienza desde los inicios. En sus primeros años se ocupa de música, pintura, poesía, y alterne también con otros filósofos, trabajando amistad especialmente con Cratilo. Cratilo, como hemos mencionado, ya es un heraclitiano conocido por haber radicalizado las tesis de Heráclito. Decía él que no 2 veces se podía pasar por el mismo río, sino ni siquiera una. Y esto lo lleva también a afirmar que el empleo del lenguaje es imposible, porque no hay tiempo para la adecuación entre la cosa y el nombre. Porque ese fluir permanente anula la duración y no hay nada que se atenga a la palabra con que se lo nombra. Se cuenta inclusive como leyenda, que siempre hay, que Cratilo había optado por enmudecer y limitarse a solo señalar. Sin duda, alguna influencia quedará en Platón de este Cratilo, porque su teoría de las ideas tiene como punto de partida la convicción de que las cosas sensibles, a raíz de su mutación incesante, no son pasibles de conocimiento verdadero. Y esa primera influencia se va a plasmar luego en el periodo de madurez, cuando Platón dedica a su maestro un diálogo. Y con humor y ironía describe a Cratilo y a su doctrina como un ser escurridizo, inconsistente, siempre presto a moverse entre enigmas y acertijos. Recién a los 20 años conoce a Sócrates, que lo impresiona de tan manera que le provoca una
radical mudanza en sus inclinaciones. Abandona la poesía, se cuenta la leyenda que arroja al fuego una tragedia que acaba de componer y decide dedicarse solo a la filosofía. Del otro lado del encuentro, también la leyenda se hace presente, porque se cuenta que Sócrates, la víspera del encuentro, tuvo un sueño en el que un polluelo de cisne se posaba sobre sus rodillas y luego, crecidas las alas, remontó vuelo con maravillosos cantos. Las leyendas siempre están hablando de algo característico del personaje y aquí también de la veneración de la cual Platón era objeto por parte de sus contemporáneos, que lo veían casi como una figura divina. Por entonces, Platón todavía no escribe, solo lo hará, parece ser, después de la muerte de Sócrates, y sí sigue latente su vocación política, lo cual no podía ser de otra manera, dada su condición de aristócrata, emparentado con hombres muy vinculados al gobierno, o sea que de alguna manera esto formaba parte de su destino. De eso nos va a hablar él mismo en la carta séptima. Donde pinta con breves rasgos el clima de esa época que le tocó vivir. O sea, la época de la decadencia del imperialismo ateniense, donde ya estaba presente, por una parte, la amenaza espartana. Recuerden que Atenas y Esparta estaban siempre en conflicto, eran rivales, y además eran lo opuesto en cuanto al desarrollo de la cultura. Atenas todo lo que conocemos del desarrollo de ciencias y artes, y Esparta un estado puramente guerrero. Aparte de esto, también en esta época ya estaban presentes las luchas partidarias entre demócratas y aristócratas. Entonces Platón, frente a toda esta situación, expresa en esa carta su amarga decepción de unos y otros. Dice así: siendo joven, pasé por la misma experiencia que otros. Pensé dedicarme a la política, pero he aquí las vicisitudes de los asuntos públicos que se produjeron. Siendo objeto de general censura, el régimen imperante, se produjo una revolución y se instauraron como caudillos 51 hombres, muchos de los cuales eran allegados y conocidos míos, por lo cual requirieron mi colaboración. Mi reacción no fue de extrañar, dada mi juventud pensé que iban a gobernar sacando a la ciudad de ese régimen de vida injusto, y por lo tanto les dediqué mi más apasionada atención. Pero vi en poco tiempo que hicieron parecer bueno como una edad de oro el anterior régimen. Entre aquellas tropelías estuvo la de enviar a mi amigo Sócrates, el más justo de los hombres, a que en unión de otras personas prendiera a un ciudadano para conducirlo por la fuerza a ser ejecutado. El fin de esto fue que Sócrates quedara complicado con sus crímenes. Por cierto que él no obedeció. Y Platón continúa haciendo referencia a otro tipo de injusticia, y finalmente también se refiere al hecho de la condena de Sócrates, en una época en que ya habían caído los 30 tiranos, por lo cual era más extraño. Entonces, decepcionado, habla de su decepción y que decide abandonar toda idea de intervenir en los asuntos públicos. Y en cambio,
ir por el camino de la filosofía, del conocimiento, porque para bien gobernar había primero que pasar por ese camino de la filosofía. De la carta séptima deducimos entonces no solo los motivos que lo hacen tomar distancia de los asuntos de la ciudad y dedicarse de lleno a la filosofía, sino también los motivos que lo inducen a abandonar Atenas. Comenzó entonces un período itinerante que abarcó toda una década y comprendió, en primer lugar, una estadía en la ciudad de Megara y luego una serie de viajes por lugares que por entonces se los tenía como centros de cultura, tal el caso de Egipto, Italia meridional y Sicilia. Sin duda estos contactos ejercieron una gran influencia en su pensamiento, porque en varios lugares de su obra hace referencia a esas culturas. Un caso nosotros ya lo hemos mencionado cuando cuenta ese mito del dios Zeus que lleva al rey egipcio la escritura de regalo. Se ve que Platón venera esas tradiciones como si se tratara de un saber muy superior al de los griegos, porque en su diálogo el Timeo hace decir a un sacerdote egipcio que se dirige a Solón: vosotros los griegos sois niños, respecto a, digamos, el desarrollo de su conocimiento. Más tarde, Platón rumbea hacia la Baja Italia y se instala en la ciudad de Tarento, única ciudad donde todavía la orden pitagórica, que ya estaba bastante desintegrada, conservaba alguna influencia. Allí Platón se vincula con Arquitas, un pitagórico que él admiraba mucho por todos sus dotes de hombre de Estado, estratego y profundo pensador. Es Arquitas quien lo va a conectar con el príncipe de Siracusa, Dion, quien muy generosamente invita a Platón a su tierra con el objetivo tácito de poner allí en práctica sus ideales políticos. Pero allí gobierna Dioniso, el suegro de Dion, un tirano poco permeable y que no está dispuesto a aceptar las ideas novedosas de Platón, por lo cual no tardan en producirse relaciones hostiles con consecuencias nefastas para tal tirano, temeroso de las influencias que pudiera ejercer. Platón lo expulsa de Siracusa y lo entrega al político. Pero allí, por entonces, gobernaba Dioniso, el suegro de Dion, un tirano poco permeable a aceptar las novedosas ideas de Platón, por lo que se producen hostilidades que van a tener consecuencias nefastas para el visitante. Temeroso de las influencias que pudiera ejercer Platón, el tirano lo expulsa de Siracusa y lo entrega para ser vendido en el mercado de esclavos. Afortunadamente, para Platón fue rescatado por un admirador suyo que no solo paga el rescate, sino que no acepta la restitución del dinero que los amigos de Platón querían hacerle, por lo cual se destina el dinero a la compra del terreno donde se fundará la famosa academia. Es así como al regreso de Atenas, Platón dispone de los medios necesarios para cumplir con uno de sus más grandes anhelos, la creación de una escuela de filosofía.
El lugar elegido es un bello paraje rodeado de monumentos, mausoleos, un gran parque junto a un bosque, un paraje que el mismo Platón va a describir bellamente en un fragmento del Fedro. Allí establece su lugar, congregando a su alrededor todos los jóvenes que iban en busca de cultura general, justamente algo que les abría a estos jóvenes las puertas de la vida pública, ya que en su calidad de aristócratas heredaban por necesidad la vocación política. Este también, como hemos visto en la Carta Séptima, era el objetivo del propio Platón. O sea, la filosofía parecía como instrumento, como camino para luego poder realizar un buen gobierno de la ciudad. Y eso que buscaba para sí también lo quería transmitir a sus discípulos. Así pasan varios años, durante los cuales en ese hermoso paisaje de la academia el filósofo se consagra al estudio, a la composición de sus primeras obras y a la educación de las nuevas generaciones. Sin embargo, esa paz de la vida contemplativa, del estudio, no va a durar mucho, porque siempre está en Platón esa vocación de intervenir en la vida pública. Y nuevamente se da la oportunidad, nuevamente en Siracusa, donde aparecen en escena Dion y Dioniso, pero esta vez se trata de Dioniso II, porque el padre había muerto. Y es por eso que Dion, amigo de Platón, se anima a insistir nuevamente, porque cree poder ahora persuadir a este joven rey de 25 años para que siga el ejemplo de otros monarcas y se rodee de sabios y pensadores. Y realmente lo logra, porque Dioniso invita a Platón. Y Platón olvida, con los padecimientos que había tenido con el padre de Dioniso, y tiene la esperanza de llevar ahora sí la educación filosófica a un monarca, de realizar, digamos, ese anhelado estado ideal que ya había descrito en su diálogo La República. Entonces abandona la academia, se lleva consigo un grupo de discípulos y emprende esta segunda aventura. Al comienzo todo va bien, el joven rey es un aplicado alumno y la corte entera sigue la moda de la cultura. Pero no tardan en aparecer las intrigas, los recelos. Se preguntan cómo puede estar ocurriendo esto, que un extranjero influya en los destinos de la patria, dando consejos al gobierno. Para colmo, un filósofo de Atenas, a la cual Siracusa medio siglo antes había vencido por las armas. Se preguntan, ¿no será acaso esta su revancha, que derrotada militarmente pretendieran dominarla espiritualmente a través de la dialéctica y la palabra? El Partido Conservador está en acecho y la ocasión no tarda en presentarse. Dion es acusado de alta traición y Dioniso, temeroso, lo destierra, pero le impide a Platón abandonar Siracusa. Bueno, hay una serie de vaivenes que primero promete que lo va a traer de vuelta a Dion, pero bueno, no se cumple. El asunto que nuevamente la aventura fracasa y Platón regresa nuevamente a Atenas a las tareas de la academia, la que por entonces gozaba ya de gran renombre, y permanece allí consagrado a la escritura, a la educación, hasta su muerte ocurrida en el 347 a.C. a los 81 años.